Bienvenidos a Balance Positivo. Vamos, Julio César, a tratar de encontrar el balance positivo en esta situación que están viviendo Rusia y Ucrania y que ya podemos sentir como los efectos otras partes del mundo. Incluso en lugares que siempre se habían mantenido muy neutrales, como es el caso de Suiza. Cuando pensamos en Suiza, pensamos en silencio, tranquilidad, paz, y sin embargo ha sido tanto esta ola en tan breve tiempo que ya también han estado tomando posiciones. Cuando pienso en bloqueos económicos, en sanciones económicas, pues inmediatamente pienso en Cuba, que es como ese bloqueo tan largo durante el tiempo que ha sucedido y con tantos efectos para una población tan cercana a nosotros. Hoy día no hemos bien pasado 2 años de una crisis mundial con la pandemia y nos vemos de repente con esta situación entre estos dos países y los aliados y todo como el reflejo de que está sucediendo. Cuando hablamos de sanciones económicas impuestas a Rusia en este momento, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ciertamente, Ángela, saludos a ti, a todos los amigos que nos siguen. Ciertamente, ya estamos en medio, ¿no?, de esta conflagración bélica y a pesar de que no vamos a abordar directamente el campo militar de este lamentable, dolorosísimo episodio, y a pesar de que vemos que es un escenario de conflicto material entre dos países en la Europa oriental, por cierto, limítrofes, no se suponía, probablemente en otro momento de la humanidad no hubiese tenido un efecto, una repercusión tan expansiva en el planeta, que prácticamente tiene en vilo a todo el planeta, y algunos ya lo califican como la antesala de la Tercera Guerra Mundial. En el componente no bélico del conflicto, el aspecto que más ha resaltado es las sanciones económicas como parte del ajedrez de este conflicto, específicamente hacia Rusia, que ha sido el país que ha agredido a Ucrania y que ha levantado la alerta de casi la totalidad de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales. La resolución de Naciones Unidas, para que recordemos, tengamos claridad del tema, aprobó con 141 votos a favor y solamente 5 en contra, dentro de los cuales se encuentran Rusia y Bielorrusia, que es un país cercano a Rusia, que prácticamente se entiende que está anexionado. 141 a favor, 5 en contra, incluyendo a Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte. Eso, pues bueno, ha sido una constante. Hay países que se han mantenido neutrales, de los grandes, por ejemplo el caso de China y la India, pero lo que se ha generado como material no bélico, si se quiere, ha sido justamente las restricciones económicas, y eso impacta la vida económica, los agentes, todas las actividades empresariales, y ya va, hay una corrida de dominó, que van cayendo empresas, saliendo
de Rusia y un conjunto de medidas que se le van imponiendo a Rusia, a la cúpula política, militar y empresarial de Rusia, y eso tiene ramificaciones. Hay muchas voces que dicen que para la gravedad de los acontecimientos todavía Occidente, los países de Europa, Estados Unidos, no guarda proporción porque esperarían respuestas de mayor contundencia ante un hecho que ha generado la repulsión de casi la totalidad del mundo. Y bueno, como siempre hay una parte que lo ubica dentro de un análisis más frío, más pragmático, entendiendo, ¿no?, que hay correlaciones de fuerza y que todas las superpotencias en algún momento han cometido sus excesos y que este es uno de los excesos de Rusia, pero que hay que dejárselo pasar. Esto nos puede evidenciar a nosotros que la guerra no solamente se hace con armas, que hay otro tipo de acciones que también son guerra, que también llevan a un nivel de impacto a la vida de sus ciudadanos. En el caso de Rusia, siendo un país tan grande, tan poderoso, no solamente cuáles pueden ser los efectos de esas sanciones y cómo pueden incitarlo a tomar ellos en respuesta otras medidas y cómo eso nos afecta entonces a los que no estamos tan cerca. Porque hoy día, con las comunicaciones como estamos, o sea, después de la globalización y todo esto, ya el mundo se volvió chiquito. Antes de esas cosas ni nos enterábamos, y sin embargo, hoy cómo repercuten inmediatamente, de una manera tan rápida. Real time. Sí. Sí, el conjunto de medidas que se han ido tomando, que han ido tomando los países de economías más grandes, incluso se entiende, algunos analistas dicen que ha sorprendido a Putin y al equipo de gobierno, ¿no?, a la estructura militar, porque se ha mantenido muy consolidada Europa, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Japón, en el reforzamiento y en la aplicación de ese conjunto de medidas, aunque siempre se entiende que no se ha hecho suficiente. Bueno, en definitiva, ¿de qué se tratan esas medidas? ¿Cómo nos impacta y qué lectura podemos tener? ¿Qué cosas, sobre cuáles cosas debemos prepararnos y podemos prepararnos, y de cuáles pues sencillamente no tendremos control, por ejemplo, como la incidencia en el precio del barril de petróleo? El primer paquete de medidas apunta a una inmovilización de activos financieros. El ataque de las medidas va al corazón financiero de Rusia, con una desconexión de los principales bancos rusos, de un conjunto de entidades financieras que se entiende que realizan operaciones que están vinculados a las operaciones con una economía semicentralizada, porque hay mucha incidencia del aparato estatal en la economía rusa, a pesar de que ya no es un país de sistema socialista. Ese fue el primer conjunto de medidas. Luego viene una inmovilización de 76 billones de dólares congelados por las reservas hacia el Banco Central de Rusia. O sea, un golpe en los activos del Banco Central ruso, que se entiende que están en moneda extranjera, pero sobre todo en oro, ubicados en varios sitios. Y ahí entra en escena lo que mencionaba al inicio en la introducción, el rol
cómo Suiza abandona su rol tradicionalmente neutral y pasa a formar parte del enforzamiento, del cumplimiento de este conjunto de medidas, conectado con otra cosa también que señalaste, porque la presión social que se genera en estos momentos es muy diferente a lo que ocurría tiempos atrás. Entonces, probablemente Suiza tiene una lectura de la repulsión que ha generado esto de su propio pueblo, y las autoridades entienden que no pueden divorciarse y que tienen que actuar en consecuencia. Luego se completa el conjunto de medidas con la desconexión del sistema SWIFT. Es un sistema de pagos internacional que utiliza una plataforma que pasa por entidades financieras, por bancos centrales, y que sirve para compensar transacciones internacionales. Bueno, al quedar desconectado de esa red de interconexión financiera mundial, se entiende que Rusia pierde una parte importante de sus posibilidades de liquidar, de hacer transacciones, exportaciones, importaciones. Eso aparentemente pues ha sacado un poco de foco al gobierno de Putin, a la autocracia de Putin, y entonces Putin amenaza, sube el tono respecto de la apuesta, y amenaza, incluso sale la retórica de la confrontación nuclear, y habla de retaliaciones en contra de los países que han sido hostiles con Rusia. Luego de eso, y viendo el avance del proceso de invasión, que ha sido muy destructivo, muy sangriento, entonces empiezan a retirarse empresas de manera particular. Las principales marcas norteamericanas, podemos mencionar Microsoft, IBM, sobre todo las entidades de tarjeta de crédito, las marcas de tarjeta de crédito American Express, Visa y Mastercard se acaban de retirar todas sus operaciones de Rusia, y además de, por ejemplo, Facebook, Microsoft, Procter & Gamble, McDonald's, Disney, Netflix, o sea, el entretenimiento, TikTok, se le ha cerrado también al pueblo, procurando de alguna manera pues que ese país que tiene las informaciones dosificadas y controladas por el aparato estatal en un momento de guerra, pueda entender, percibir un poco la realidad de las cosas y cuáles han sido las consecuencias que el mundo ha generado para poder revertir o contener un poco este comportamiento pues tan desastroso que no se veía desde finales desde la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado. Mira que te propongo. Creo que este tema tiene muchas aristas en las que podemos ver. Y lamentablemente, Ángela, no creo que termine en el corto plazo. Entonces yo quiero invitarte, y quiero invitar a los amigos y amigas que siguen Mujer a Tres Tiempos, y de manera específica Balance Positivo, para que hagamos otro balance positivo, viendo cómo esta situación nos puede impactar a nosotros directamente y cuáles son las medidas preventivas que pudiéramos tomar. ¿Te parece? A ustedes gracias por acompañarnos en Balance Positivo. Los invito a que continúen con la programación de Mujer a Tres Tiempos. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi, y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.